Alguien dirá, ¿y por qué el tema? ¿Por qué el tema? Yo creo que todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y estamos en medio de una pluralidad, es decir, de una gran cantidad de denominaciones que creen, o religiones que creen en un hombre, adoran a un hombre, se le postran ante un hombre. Otros adoran a dos deidades, otros adoran tres, otros 4, 5, 10, 15, 20, 500, 1000 dioses. Pero nosotros tenemos que identificarnos como aquellos que adoramos a un Dios. Amén. Entonces, para nosotros Dios es uno. Para nosotros Dios es uno. Pero yo no puedo decirle a usted Dios es uno y ya. No. Tenemos que tener, por así decirlo, las herramientas necesarias. Porque hay gente que le toca la puerta suya y le habla de 2 dioses, le habla de 3 dioses. Y si usted no está bien fundamentado o bien fundamentada, le pueden torcer los cables, le pueden cambiar de pensamiento. Por eso de verdad que es importante que nosotros conozcamos las doctrinas fundamentales, las doctrinas esenciales, las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Y yo diría que la más importante es que nosotros tengamos el conocimiento de que Dios es uno. Dios es uno. Por eso hay 2 términos en esta mañana que voy a hablarles, con los cuales nosotros, y aún yo diría que de hace algunos años, hemos venido usando una palabra que muchos no saben qué significa, y es la palabra unicidad. Esta palabra unicidad, de una u otra manera, no aparece en la Biblia, pero es un término teológico. Es un término teológico que usamos, ¿para qué? Para referirnos al único y sabio Dios. Por eso esta palabra significa uno, único, absoluto, indivisible, ¿qué significa la palabra indivisible? Correcto, que no se puede dividir. No se puede. Es decir, que Dios, al Dios que usted y yo adoramos, no se puede dividir. Él es original,
original. Él es extraordinario. Él es extraordinario. Todas estas palabras hacen referencia entonces a la unicidad. Dios es único, calidad de único, Dios es uno. Tiene un valor, esa palabra tiene un valor numérico, y ese valor numérico es 1. ¿Cómo sustentamos entonces de que Dios es uno? Claro, vámonos, voy a tratar de hacer algo. Ya puedo borrar acá, ¿cierto? Bueno, gracias. ¿Cómo sustentamos entonces esto que les estoy diciendo de que Dios es uno? Deuteronomio 4:39. Aquí vamos a usar mucha Biblia, así que estén pendientes a la cita bíblica, y creo que el hermano Richard va a estar de una vez en el video bin. Correcto. No olviden que la esencia, el comienzo de nuestra doctrina arranca con esto: Dios es uno. Por eso Moisés le dice al pueblo en Deuteronomio capítulo 4 y verso 39. Oiga lo que dice: aprende pues, aprende pues, y reflexiona en tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar? Que el Señor es Dios. Amén. ¿En dónde? Arriba y abajo en la tierra. Pero esta palabrita, ¿y qué? No hay otro. No hay otro. No olviden los textos. No hay otro. Por eso allí mismo en Deuteronomio, el texto que leímos ahora, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Verso 4. Ese mandamiento se lo está diciendo Moisés al pueblo de Israel en el desierto. Se lo está diciendo. O sea, dándole las herramientas, el fundamento, las pautas al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que lo conozca. Y comienza a decir: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, es decir, quítense de la cabeza el politeísmo, la adoración de los múltiples dioses, los cuales muchos de ustedes adoraron. ¿En dónde? Cuando estaban en Egipto. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto indica, hermanos, que nadie es como Dios. Aleluya. Y la mejor palabra para describir que Dios es uno es esta: la unicidad. Uno, único,
solo de su especie, indivisible, absoluto. Ahora, óigame lo que voy a seguir con esto, que lo considero muy importante. Pero la unicidad también afirma, esta palabra también afirma que Dios también afirma que Dios se ha manifestado en diferentes formas o modos a la humanidad. Si el Señor nos regala dentro de unos 4 o 5 meses, estaremos hablando de las teofanías. Y perdón que yo brinque. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación temporal de Dios, pero eso ya será más adelante. Entonces, Dios se ha manifestado a los seres humanos de muchas formas. Primero fue de una forma angelical. Después como Padre, como Dios. Perdón que repita aquí. Entonces Él se ha manifestado, creo que hay otra palabra, como verbo. Es decir, Dios se ha manifestado a los hombres de muchas maneras. De una forma angelical, como el Padre, como Dios, como el Verbo, como el Espíritu Santo, va a ponerlo en mayúscula. Cada vez que usted escriba Espíritu Santo, escríbalo con mayúscula. Cada vez que usted escriba Dios, no lo escriba así, porque ahí no es Dios. Escríbalo con D mayúscula. Entonces, de todas estas formas es que Dios se ha manifestado a quienes, a los seres humanos, a la humanidad. Por eso, oiga, estos nombres, estos nombres o títulos no son dioses. Sí. A ver, cuando yo hablo de pluralidad, si yo hablo de pluralidad, ¿a qué me estoy refiriendo? A muchas cosas, a muchas personas. Cuando yo digo habemos 5, habemos 2, habemos 3, habemos 10, hay una pluralidad de personas allí. Pero cuando yo estoy solo, ¿cómo me refiero? Correcto, singular, estoy solo, singular. Plural es muchos. Entonces, si hablamos que Dios se manifestó a los hombres de una forma angelical, como Padre, como Dios, como el Verbo, el Espíritu Santo, no quiere decir que todos estos son dioses. No, Señor. Sino es la forma en que el Señor se manifestó en el tiempo a los seres humanos. ¿Vamos bien ahí? Gloria a Dios. Son títulos y expresiones. No hace referencia a que este sea un Dios, porque ahora adoran a los ángeles. Lo adoran. ¿Qué va a ser distinto aquí, distinto acá, distinto? No, Señor, no, Señor. Es la manifestación de Dios a las personas. Ahora, hay algo que los antiguos, los hermanos antiguos, ellos saben
que cuando no usábamos el término de la unicidad, ¿qué decíamos nosotros? Que éramos, que éramos, lo escribí bien grande. Que éramos unitarios. Pero, ¿cuál fue la razón por la cual, si al principio nos llamábamos o decíamos que éramos unitarios, qué pasó que ahora decimos que somos unicitarios? ¿Cuál es la razón de ser? Hay una respuesta. Para nosotros entender la doctrina de un solo y absoluto Dios, no podemos usar la palabra unitario, pero la usamos. No, yo soy unitario. No somos unitarios. No somos unitarios. Porque no es la palabra más apropiada para hacer referencia al Dios único. La única palabra apropiada para hablar del Dios único es la unicidad. Único, solo, en su carácter, en su especie. No hay otro como Él. Ahora, ¿por qué entonces, o de dónde viene la palabra unitario? Unitario o unidad también. Puede ser unidad. 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 Unitario o unidad, es lo mismo. Porque los unitarios, para que vea, los unitarios niegan a Jesús como Dios. ¿Usted lo sabía? Hermano querido, hermanos nuevos, hermanos que llevan algunos días en la iglesia o más años, ojalá que ustedes podamos aprovechar esto. Amén. Aprovecharlo. Porque los unitarios o la unidad niega que Jesús es Dios manifestado en carne. Niegan que Él vino a salvar y declaran los unitarios, declaran a Jesús lo declaran los unitarios como un semidios. Eso quiere decir que nosotros estábamos errados. Eso es como cuando usted habla con alguien, le habla del evangelio. Hago un paréntesis aquí. Le habla a alguien usted del evangelio y él le dice a usted: ¿y usted de qué religión es? ¿No le han preguntado a usted eso? ¿De qué religión es? Entonces usted dice: yo soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pues quiero decirle que si usted es religioso, hice un paréntesis, ¿no? Si usted es religioso, usted no se va para el cielo. No, señor. No, señor. ¿Por qué? Porque la religión, vale, cuidado, es el esfuerzo humano que hace el hombre para alcanzar la gracia y el perdón de Dios. Por eso usted ve a la gente en Semana Santa andando descalzo, andando de rodillas, subiendo a la montaña. ¿Eso qué es? ¿Un esfuerzo qué? Humano. Entonces la religión es el esfuerzo humano que hace el hombre para alcanzar la gracia y el perdón de Dios, pero por ahí no lo alcanza. No, señor. No somos religiosos, somos hijos de Dios. No, yo no soy religioso, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Además, dale cuidado a esto.
Además, la palabra unidad, ¿usted cree que la palabra unidad se puede dividir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Que esta palabra unidad se puede dividir? ¿Sí o no? Sí. Si usted coge una mandarina, ¿ella qué es? ¿Cierto? Una unidad. Pero cuando usted la pela, ¿qué encuentra? Puros gajitos. Pero es una. Entonces, no podemos usar la palabra unidad para hacer referencia a ¿quién? A Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí me hago entender? Por tanto, esa palabra no puede hacerse referencia exclusiva al Dios único, la palabra unidad, no, señor. Pero la palabra unidad sí puede hacerse referencia a ¿cuál? A la Trinidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la puede. Por eso ellos dicen que son tres. ¿Sí ven? Son tres en uno, dicen ellos. Tranquilamente usted puede decir que la unidad en sí, la palabra unidad es una palabra compuesta. Y cuando hablamos de la palabra compuesta, ¿qué sucede aquí? Que ella sí se puede dividir. Se puede dividir. ¿Correcto? Bueno. Es imposible entonces que nosotros tomemos la palabra unidad o que somos unitarios, porque no somos unitarios ni somos de la unidad, somos unicitarios. Porque creemos que Dios es uno. Entonces, la unicidad de Dios excluye totalmente cualquier otro Dios o cualquier otra posibilidad de que haya otro Dios, porque la palabra unicidad lo mocha de una vez. No hay otra posibilidad de una persona divina o de otro semidios, mientras que los unitarios sí. ¿Por qué? Porque lo pueden dividir. ¿Correcto? Bueno. Ahora, esa palabra, creo que ya quedamos con esa palabra. Claro, ¿cierto? Bueno, quedamos claros con esa palabra. Vamos a mirar otra palabra que a veces la usamos, pero más usábamos la unidad y la cambiamos a unicidad. Pero hay otra palabra que también nosotros usamos, y es la palabra monoteísmo. La palabra monoteísmo. Es por eso que Moisés tiene que decirle al pueblo, es que ese verso 4 es muy contundente. Oye, Israel, más o menos sería así. Oye, Israel, lo voy a escribir como no caligráficamente, sino como lo pronunciamos o como se pronuncia. Oye, Israel, sería así más o menos. Shema Israel,
Adonai, Adonai, Eloheinu, Adonai, otra vez, Adonai, Ejad, pero se escribe así. Listo. Esa es la pronunciación, o esta es la oración. La oración que hace el pueblo de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios. Oye Shema, oye. Ahora explicamos estas palabritas. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aleluya. Por eso esa palabra monoteísmo tiene tres partes. Tiene tres partes esa palabra monoteísmo. Mono, que significa único, solo, mono, esta significa único, solo, y el vocablo teos, que es Dios, y ismo, monoteísmo, que significa doctrina. Teos, Dios, ismo, doctrina. Entonces, ahí está claro, ¿cierto o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está claro o no? Entonces, monos es un prefijo único, solo, y el vocablo teos que traduce Dios, y ismo que indica, es un sufijo que indica doctrina. Entonces, ¿qué diríamos para darle respuesta a esa, darle cuerpo a esa palabra? Monoteísmo es la creencia o es la doctrina que solo admite la existencia de un solo Dios. Monoteísmo es la doctrina de un solo Dios. Monoteísmo. Aleluya. Es decir, que no se acepta la palabra monoteísmo, como también que hablamos de la unicidad. El monoteísmo no acepta una pluralidad de deidades. No lo acepta. No, porque Dios es único. No lo acepta. No acepta dos personas. No acepta tres personas. Único, solo. Excluye entonces la coexistencia. No es que con el Padre estaba el Dios Hijo. Es que con el Padre, con Dios Padre, estaba el Dios Espíritu. No. Monoteísmo. La doctrina, la creencia en un único, solo y sabio Dios.
Pero si aceptamos, vuelvo, insisto, si aceptamos que el Dios único, si aceptamos, y lo dije ahora, que el Dios único se manifestó, ¿sí? Se manifestó. No es que sean otros dioses pequeñitos, otros semidioses por ahí, no. Que Dios se manifestó en diferentes formas y en diferentes modos a la humanidad. Se manifestó en diferentes diferentes formas a la humanidad. Amén. No es que otro diosesillo por ahí, no. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el monoteísmo cree que Dios es un solo ser, vale, cuidado, una sola sustancia, una sola esencia, e incluye toda la deidad. ¿En qué? En una sustancia indivisible. Es decir, que esa palabra indivisible ya ustedes la respondieron. Una sustancia indivisible que no se puede dividir, porque Él es uno. ¿Vamos bien ahí, hermanos? Sí. Bueno. Correcto. Por eso el cristianismo, nosotros como hijos de Dios, nos definimos como unicitarios y como monoteístas. No diga que es unitario porque entonces cree que Jesús es un semidios. No, Señor, unicitarios. En el Antiguo Testamento, bueno, somos de la unicidad y somos monoteístas. En el Antiguo Testamento, ahí está la razón de ser, y de verdad que a mí me da cuando yo hablo con alguna persona que es trinitaria o dualista o adventista, cualquiera de ellos, porque ellos tratan de buscar otro Dios donde no hay Dios y darle el mismo poder a los tres. Cuando hablemos, porque vamos a hablar de el credo de Atanasio. ¿Sabe cuál es ese? ¿No saben cuál es el credo atanasiano? ¿No? Bueno, cuando lo veamos, ustedes se van a quedar aterrados de qué es lo que creen los trinitarios. El credo atanasiano. Eso fue, Atanasio fue el creador de la Trinidad, y en el concilio que hubo, en el concilio de Nicea, año 325, fue donde nació la doctrina de la Trinidad. Pero eso, cuando veamos los concilios que hubieron para tratar el dogma de la Trinidad, si el Señor nos da el espacio, vamos a mirar eso. Entonces, listo, vamos a borrar aquí. En el Antiguo Testamento siempre nos afirma la Escritura que hay un solo Dios. Éxodo 20, Éxodo 23. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, primera persona, yo soy.
el Señor tu Dios. Y a veces uno cree que fue Moisés el que le dio los mandamientos. No, es el Dios mismo. Oiga, y escuchar la voz desde el monte y así el pueblo ser de un corazón tan duro. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero el 3, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El inicio de los mandamientos de Dios son estos: no tendrás dioses, plural. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no te vas a inclinar a ellos ni los vas a honrar. Es decir, que Dios no puede existir. En Dios, en su esencia que es espíritu, en Él no puede existir ninguna pluralidad de otra deidad o de otro Dios, de ninguna manera. Y por eso entonces la base principal entonces, la base principal del pueblo de Israel es el Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Esa es la base. Shema Yisrael, Shema. Shema es escucha. Escucha, no hay cómo poner aquí. Escucha. Escucha. Israel. Escucha, Israel. Pero esa escucha quiere decir: Israel, usted esté atento, preste atención, no se olvide, escucha. Shema Israel, escucha, Israel, presta atención. No te olvides, grábatelo en tu mente, grábatelo en tu corazón, que yo soy único, que yo soy uno, que yo soy solo. Escucha, escucha, Israel, Shema Israel, Adonai, Adonai, Señor, Adonai. Shema Yisrael Adonai, Señor. En hebreo la palabra Adonai significa Señor. Señor. Soberano. Aleluya. Que gobierna por sí solo, que no necesita ayudantes. Cuando estudiemos los plurales de la Biblia, los plurales, que es el sustento de la doctrina trinitaria, el sustento. Hagamos al hombre, confundamos las lenguas. O sea que Dios no puede hacer eso, no, que Dios no pudo confundir las lenguas en Génesis capítulo 11. No, no. Él por sí solo, sin la ayuda de nadie, puede hacer todas las cosas. Él no depende de nadie o es supervisado por nadie, porque Él es uno solo. Porque Él es soberano. Y esa palabra solo puede atribuirse a nuestro Dios, ya que Él es el único, Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores. ¿Sí ve? Aleluya. Eloheinu, Dios nuestro o nuestro Dios. Dios nuestro, Dios nuestro o nuestro Dios. Eloheinu, Shema Yisrael Adonai Eloheinu. En otras palabras, que Él es soberano
que Él es único y que Él es nuestro Dios. Otra vez Adonai. Adonai, que dijimos que es que, Adonai, ¿qué es qué? ¿Es qué? Correcto. Señor. Y Ejad. Ejad. Uno. Es decir, que el Señor, Adonai Ejad, Adonai Ejad, el Señor uno es. Uno es. Es decir, hermanos, que uno significa unidad numérica. ¿En cuanto a qué? En cuanto a posición. Es decir, primero. Él no es dos, Él no es tres, Él no es cuatro. No. Si hablamos de una unidad numérica, la primera unidad numérica es el uno. Por tanto, hermanos, vuelvo, insisto, también Él es único. Es sin par. Y como un adjetivo calificativo podríamos decir entonces, otra vez la misma expresión, que Él no se puede dividir. Usted puede dividir una naranja, dividir una mandarina, pero usted no puede dividir una manzana. ¿O sí la puede dividir? Porque ella es única. ¿Sí me hago entender? La manzana es única. Usted la puede partir con el cuchillo, mas no así la mandarina, su casquito. Saca un casquito y queda casi que entera. Pero al partir una unidad, una unicidad, no se puede. No se puede partir. Entonces no se puede dividir. Esta palabra hebrea tiene una característica fundamental, y es que en la Biblia hebrea se halla 960 veces y funciona la palabra uno, esta también en español. Ejad, uno. Aleluya. Hermanos, Dios es tan bueno. Dios es tan bueno, de verdad que. Deuteronomio 4, verso 35 y el 39. El 35 y el 39. Mire tan especial esto. Estamos hablando de que Dios es uno. De ahí no me he salido. No me he salido de ahí. ¿Qué dice el 35? Oiga, es que, o sea, no entender esto es: a ti te fue mostrado. ¿Están ahí, cierto? Para que supieses que el Señor es Dios. Es Dios. ¿Y qué más? Y que no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. Y le da como una estocada en el verso 39. Ahí como que aprende. O sea, si no sabes, te voy a enseñar. Aprende. ¿Cuándo? Hoy. Y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por eso el comenzar a hablar de la unicidad de Dios, no hay como comenzar hablando de que Dios es uno.
De ahí, de que Dios es uno. Dios es uno. Y Deuteronomio 32, 39. 32, 39. Ved ahora que yo, ¿cómo? Que yo soy. Y si alguien cree que hay otro Dios pequeñito por ahí, y no hay ¿qué? Dioses conmigo. Hasta ahí dejémoslo ahí. No hay dioses conmigo. Porque algunos insisten en ponerle otros diosecillos ahí enseguida. No hay dioses conmigo. Y Isaías 43, 10. Por aquí. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que creáis y entendáis que es otro, que yo mismo soy. Antes de mí, Él es el primero en todo. Antes de mí no fue formado Dios, y ahí está con D minúscula, porque es un diosecillo. Antes de mí no fue formado Dios, y ¿qué más sigue diciendo? Ni lo será después de mí. ¿Sí ve? Si quieren, los que están escribiendo, aquí puse tres textos, pero también está en Isaías 44, 6, 8. Isaías 44, 6, 8, 24, Isaías 45, 6, 21 y 22. 6, un solo texto, 21 y 22 juntos. Entonces encontramos el uso en esos textos que les acabo de escribir allí. ¿Qué encontramos en esos textos? Expresiones o palabras o frases como ninguno, ninguno más, no hay semejante a mí, no hay más que yo, solo o por mí mismo. De lo lean en casita, lo van a mirar ahí. Ahora, alguien preguntará lo siguiente: pero claro, eso fue en el Antiguo Testamento, ahora es distinto. Pero quiero decirle que no es distinto, que sigue siendo igual, porque la palabra de Dios es inmutable. Y cuando hablamos de inmutabilidad, es que la palabra de Dios no cambia. Correcto. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? Y nada más que nuestro Señor Jesús. Marcos 12, 29. Qué bueno que el Señor nos haya, o que Marcos hubiera escrito estas palabras que Jesús dijo.
Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos. ¿Sí ve? El primer mandamiento. Lo que tenía que aprender, ¿quién? El pueblo de Israel. Ahora Jesús, en el Nuevo Testamento, ya lo está enseñando también. Lo enseñó Moisés en el Antiguo Testamento, y ahora el Señor Jesús lo está enseñando en el Nuevo Testamento. Comienza a decir, ahí está: oye Israel. Si ve otra vez el Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad. El mismo texto lo está diciendo Jesús y lo escribe Marcos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Y el apóstol Pablo en Romanos 3:30, Romanos 3:30, dice: porque Dios es uno. Porque Dios es uno. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, ¿qué? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Démoslo, está ahí. Y nosotros somos para Él. Aleluya. Y Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo. ¿Qué más sigue diciendo? Pero Dios es uno. Pero aquí me encanta lo que escribe Santiago. Santiago, en el capítulo 2 y el verso 19, mira lo que está diciendo aquí. ¿Tú crees? Le hago la pregunta: ¿tú crees, hermano, que Dios es uno? Bien haces. Bien haces. ¿Por qué? Porque los demonios creen. Los demonios no tiemblan cuando dicen que hay dos dioses. No, sigue creyendo que hayan dos, que hayan tres, que hayan cuatro, que hayan 100, que hayan 1000. Sigue creyendo. Pero si tú crees que Dios es uno, bien haces. Porque los demonios que están en los aires y más arriba, ellos tiemblan porque saben que Dios es uno. Aleluya. Pero lo que más me encanta, hermanos, pues sí, o sea, todos estos son, para mí son un manjar, es una maravilla los textos. Pero ¿qué tal Judas 25? Judas, de verdad que Judas, como es corta la carta, entonces solamente tiene versículos, no tiene capítulos. O bueno, un capítulo. Judas 25, ese texto es, no, hermanos, ese texto es, ahí está para que se los vayan aprendiendo, se van aprendiendo. Al único y sabio Dios, único y sabio Dios, Padre Santo, nuestro Salvador. ¿Qué pasa? Sea gloria, majestad, imperio,
potencia, ahora y por todos los siglos. Y eso que usted se sabe en 1 Juan 5:20, ¿sí o no? ¿Sí se lo saben? ¿Sí se lo saben? Bueno, téngalo ahí para cuando estemos en la última clase de unicidad, para que ustedes pongan acá y lo mejor dicho. Entonces, estos versos que hemos leído nos muestran toda la evidencia y nos hablan por sí solitos. Vean, no hay necesidad de uno ponerle, no entrar con mucho detalle ni terminología teológica para entender que Dios es uno. No, solo leyéndolos nos damos cuenta que Dios es uno y que no hay otro. Por eso es que encontramos que el pueblo de Dios, nosotros el pueblo de Dios, nos hemos identificado con el mensaje de un solo Dios único y verdadero. Digámoslo pues, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Bueno, mis hermanos, esto va a ser continuará y continuará y continuará por unos buenos domingos. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Amén. Amén. Démosle gracias a Dios. Hermanos míos, vea. ¿Cuántas personas están en otras denominaciones y religiones y sectas buscando al Dios verdadero y están más perdidos? Pero démosle gracias a Dios que estamos en la iglesia del Señor y que somos unicitarios y monoteístas, porque creemos en la existencia de un solo, único, absoluto Dios. Démosle gracias a Dios. Amén. Algo aprendimos hoy, démosle gracias a Dios. Señor Jesucristo de Nazaret, te damos gracias.